La base para el desarrollo de un país es la educación. Por ello, en CONALEP en el estado de Oaxaca, trabajamos por estar a la par de las exigencias actuales, formando a los futuros líderes técnicos del país con una educación de vanguardia en atención a las necesidades del siglo XXI. Sabemos perfectamente que los métodos de enseñanza a través del tiempo han evolucionado, y nosotros también. Con la creación de la nueva carrera profesional técnico bachiller en transporte ferroviario, en los planteles 155 Salina Cruz y 243 Juchitán. Con la carrera profesional técnico bachiller en transporte ferroviario, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en la vía férrea del Istmo de Tehuantepec, la cual cuenta con una localización estratégica y juega un papel fundamental para el desarrollo de la región con una visión integral. Asimismo, especializamos a nuestros estudiantes en planificar las rutas de transporte, diagnosticar problemas mecánicos y eléctricos en motores y operar maquinaria de ferrocarril para el traslado de carga y pasajeros de manera segura. Contamos con profesores altamente capacitados, aulas 100% remodeladas y un ambiente estudiantil de la más alta calidad para forjar a nuestros técnicos del mañana y así guiarlos hacia un camino de éxito. Somos un colegio de educación de alto nivel profesional y técnico. Contamos con una oferta académica acorde al sector productivo de la región geográfica de cada plantel. Esto con la finalidad de asegurar la vida profesional del alumnado. Porque queremos seguir avanzando al ritmo del desarrollo industrial, estamos creando oportunidades sin precedentes en la educación técnica bachiller. De esta manera, tenemos la certeza de que continuaremos dotando al país de jóvenes que aporten a la transformación del mismo. No dejes que se te vaya el tren y súmate con nosotros a la revolución del mañana. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Muy buenos días, estimado auditorio, de este tercer día de conferencias. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo desde cualquier punto en que nos estén viendo a través de las redes sociales. Los saluda el maestro Raúl y de mi compañera la licenciada Patti, y tendremos el honor de ser los moderadores en este tercer día de conferencias. El día de hoy tendremos una magistral conferencia sobre los conflictos en adolescencia y juventud, una cuestión de socialización. Nuestro invitado especial del día de hoy es de origen español, el maestro Óscar Darío Bujórquez Marín, del Corporativo Centro Residencial Tabaloaxtle, al cual le damos la más cordial bienvenida a nombre del sistema CONALEP. Un gusto tenerlo aquí con nosotros en este tercer día de conferencias de la Semana CONALEP Sustentable 2021. A continuación, me voy a permitir leer un fragmento de su semblanza del maestro Jorge. Él es psicólogo, pedagogo reeducador, máster en drogodependencia. Tiene una maestría también en docencia investigativa universitaria. Ha manejado los temas de conflictos en adolescencia y juventud, una cuestión de socialización. Su institución es Centro Residencial Tabaloaxtle, País Vasco, España. Bienvenido, maestro Óscar Darío. Y bueno, le cedo el micrófono a mi compañero, el ingeniero Eduardo. Eduardo, ¿quieres comentar algo? Pati, ¿algún comentario? Sí, por supuesto, a nuestro querido público, buenos días. Es un honor tener al maestro Óscar, que ojalá que esta conferencia nos pueda ayudar mucho, sobre todo a los que somos docentes, a los padres de familia, en este quehacer de guiar a los jóvenes. Y bueno, les pedimos que conforme vayan pasando la conferencia, vayan anotando sus preguntas. Tendremos el honor que al finalizar la conferencia, el maestro Óscar va a
a interactuar un momento con todos nosotros para dar respuesta a estas preguntas. Entonces, ingeniero Eduardo, si quieres comentar algo. Parece que no está. Bueno, invitamos a todos los del auditorio a que enciendan sus cámaras para escuchar al maestro Oscar Darío. Un gustazo tenerte aquí, amigo Oscar Darío. Adelante. Bienvenido. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes aquí, buenos días para ustedes. Una pequeña claridad, yo soy de origen colombiano, pero tengo la doble nacionalidad y resido en la actualidad en España por tercera ocasión ya. Gracias a la institución por habernos hecho esta invitación. También agradezco a mi colega, amigo y compañero Alejandro García González, quien es el director de la fundación aquí, Sí hay Futuro, y embajador para Latinoamérica. Alejandro ha sido una persona que ha luchado bastante con su fundación. Me lo encontré en Colombia en varias ciudades donde estaba tocando puertas con frecuencia para ser escuchado y para generar recursos y demás. Entonces, soy testigo de su esfuerzo para lograr adelantar. Agradezco mucho la invitación, particularmente a la institución, a las directivas, a quienes están en este momento presidiendo en la mesa directiva, a Eduardo y a las otras personas que no alcance a conocer, pero que sé que hacen parte de este equipo. Durante muchos años he estado en la academia y sé que detrás de cada evento hay una logística muy grande de semanas o meses atrás para garantizar que todo salga bien. El tema que me han recomendado, me han propuesto conversar, es un tema que es de mi gusto, de mi agrado, que se refiere a la juventud y a la adolescencia, segmento con el que he trabajado durante gran parte de mi vida profesional, con el que también he tenido formación amplia, con el que he trabajado preferiblemente en la clínica, muchos de ellos con dificultades comportamentales, otros con las dificultades cotidianas de cualquier ser humano. En la actualidad, un poco por encuadrar la presentación que hicieron, en la actualidad estoy trabajando con un centro de acogida de menores, se llama MENAS, Menores Extranjeros No Acompañados, que se refiere a todos los adolescentes que atraviesan el estrecho de Gibraltar para llegar a España dentro de su proyecto migratorio, y en España pues hacen vida hasta donde les es posible, obtienen documentación, permiso de residencia, de trabajo, algunos maduran un poco más, obtienen su nacionalidad y luego algunos deciden quedarse a hacer su vida en España, u otros van subiendo por el resto de los países europeos para estabilizarse y posteriormente pues constituir una familia con parejas de su país de origen o algunos con la pareja del país donde residen. En esta población encontramos adolescentes de unas 25 nacionalidades. Entonces hemos tenido la oportunidad de tener adolescentes de todo el continente africano, absolutamente todo, con mayor cantidad, todo lo que son los adolescentes del Magreb, que el Magreb traduce árabe occidental, también con algunos chicos europeos, concretamente polacos, alemanes, italianos, turcos, etc. Y en Colombia, por supuesto que también durante unos años tuve la oportunidad de estar con adolescentes y jóvenes. Entonces, el tema al que nos invitan hoy, yo quiero compartir algunos conceptos, algunas experiencias y algunas casuísticas con el fin de ilustrar al público. Entiendo que tenemos nuestro público principal, son jóvenes, no entiendo de pronto las edades, pero en lo que vamos a acompañar, pues comprende un poco el preadolescente, el adolescente e incluso el joven que ya está entrando a la vida adulta, sin que entrar a la vida adulta por la edad que determinan los países signifique que ya tenga una madurez
cognitiva, una madurez emocional, una madurez social para considerarte un adulto ya independiente. Por lo tanto, entonces, vamos a empezar con los conceptos. Vamos a ver si me ayudan aquí con... Aquí. Presentación, aquí. Bueno, la propuesta inicial la planteo como los conflictos en la adolescencia y en la juventud, una cuestión de socialización. Perdón, aún no vemos la presentación. Bueno, pues está en este momento la tengo en mi computador, a lo mejor se abrió fue otro archivo, entonces me salgo un momento y vuelvo a entrar a ver, que es posible que sea eso. Aún no tenemos en compartir. Aún no está, ¿no? No, hay que darle en compartir, por favor. Bueno, compartir. A ver si ahí. Ahí ya está abriendo, ¿ya abrió? En ¿Ya modo abrió? completo, por favor. Solo falta modo completo. Sí, ahí estamos en el proceso. Vale, perfecto. Gracias. Vale. Bueno, decíamos entonces que la propuesta temática la plantea y en la juventud como una cuestión de socialización. Recordemos que había dicho que esto abarcaba el segmento desde la preadolescencia, es decir, unos 12, 13 años, que es cuando empiezan los menores un poco a presentar algunas necesidades específicas y empiezan a entrar ya en pequeños líos o conflictos familiares, por ejemplo, algunos sociales. Vamos a ir desarrollando sobre el título y por qué lo considero una cuestión de socialización. Aunque aparentemente el concepto conflicto pues es una categoría bastante amplia. A ver, ¿qué me está pasando? No me está pasando desde mi computador. No me está pasando al siguiente slide. ¿Tengo algún problema? ¿Tengo algún problema de lentitud que no me está dejando pasar y nos está haciendo perder tiempo importante? No. Hola. Hola, lo apoyamos aquí en el Hola. estudio. Hola, Hola. ¿nos escucha? No sé, Ángel, si valga mucho también la pena, aprovechando este gran foro. Hola. ¿Estamos teniendo problemas? Hola, lo escuchamos. Hola. 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 Estás en el programa. Todos pueden verte y escucharte, no escucho. No estoy escuchando. Bueno.
Bueno, yo no les estoy escuchando y se me salió la presentación. Estoy con problemas aquí con la presentación. Nosotros lo apoyamos. No, no. Es que está lento el ordenador, no me está dejando, se bloquea. No sé si lo mejor vaya a ser que ustedes me la proyecten desde allá Sí. porque mi ordenador. Sí, nosotros le apoyamos. Vale, entonces vuelvo a este modo y ya ustedes me ayudan desde ahí. Perfecto. Vale, voy a dar inicio nuevamente entonces y ya ustedes me apoyan. Si tengo que devolverme, le pido que la devuelvan o que la pasen. ¿De acuerdo? Bien, la gestión de conflictos en la juventud depende de los recursos psicológicos que cada uno tenga. ¿Por qué depende de los recursos psicológicos? Porque depende de la capacidad que yo tenga y este concepto lo iremos ampliando durante el espacio que vamos a tener. Dependiendo de esa capacidad que la persona tenga en la adolescencia o en la juventud, no voy a tocar adultez, es lo que le va a permitir a él resolver con asertividad o por el contrario profundizar en el llamado conflicto y quedarse en él como una especie de bucle. Luego lo miramos. Quiero acompañar esta frase que se la atribuyen a Buda, bien interesante, que dice, quien te enfada te domina. Un poco para respaldar el concepto de que todo está dentro de uno. Bien, vamos a la siguiente. Eso es. Toquemos un poquito, por un momento, lo que es la génesis de los recursos necesarios para solucionar los conflictos. ¿Dónde nace? ¿Cuándo empieza a tener esos recursos? Esos recursos empiezan principalmente en la primera infancia. Vamos a imaginarnos un niño que nace y empieza a desarrollarse paulatinamente, por un lado, por el asunto orgánico, físico, con su alimentación y demás cuidados necesarios para vivir, pero poco a poco va empezando también lo que es la nutrición emocional, llamémosla así. Y esa nutrición emocional va desde los primeros acercamientos que está teniendo con su madre o quien. Esos primeros contactos emocionales, esos primeros contactos de caricias, esas primeras palabras, esas primeras palmaditas, esos primeros estímulos en la zona del cuerpo, son las que van generando un primer contacto de afectividad. Devolvamos la presentación, por favor, la imagen. Pero no solamente es ese primer momento del contacto, porque ahí el sujeto todavía no está preparado para asimilar y constituirse dentro de este aspecto de recursos psicológicos. Devuélvanme el slide, por favor, que sigo todavía trabajando en el anterior, correcto. Posteriormente, ¿qué sigue a estas caricias y a todo esto? Empiezan las primeras experiencias de su cotidianidad en cuanto él empieza a hacer reconocimiento de sí mismo. Es decir, el niño que, por ejemplo, empieza por dejar caer un vaso de cristal, un vaso de vidrio, y cómo reacciona su padre o su cuidador en ese momento, su madre o su cuidadora. ¿Sí? Ahí va a haber una segunda información y así por el estilo. Cuando daña un juguete, ¿qué pasa con el crío cuando daña un juguete? En cuanto daña el juguete puede venir o un regaño o puede venir un estímulo o puede venir un tranquilito que lo vamos a reparar o simplemente ignorarlo y dejarlo a ver el cómo resuelve ese tema. En ese momento, esas pequeñas experiencias que parecen tan sencillas, que parecen tan elementales, le van permitiendo a cada sujeto empezar a entender que hizo algo que pudo haber estado malo o pudo haber estado bueno, aunque no entienda todavía el concepto o el valor moral de lo bueno o lo malo. Pero dependiendo cómo le frunce el ceño, dependiendo los gestos del adulto, dependiendo la consecuencia que tenga el niño en ese momento, es decir, un enfado o un levantar un poco el tono de voz, le va a permitir ir entendiendo que lo que hizo no le gustó a quien está con él, digámosle a su madre o a su padre, o que sí le gustó. Y ahí también va empezando a constituir esos elementos que le permiten a él entender cuando hay un fracaso, cuando hay una crisis, cómo responde, cómo gestiona él sus emociones. ¿Sí? Tenemos también por otro lado los valores familiares, por eso hablé de la génesis, porque en principio se entiende que tú estás
como ser humano, estás es con tus padres o con tus cuidadores y en algunos casos en instituciones de acogida o en instituciones educativas, infantiles, etc. Entonces, esos valores que se van trabajando allí le van generando a él una información que él va conservando y va creciendo con ella y es la información que le permite a él moverse. Un niño le pegó otro golpe al otro, ¿sí? Y el cuidador, padre o madre, le dice, lo que has hecho no está bien, pídele perdón. El niño se acerca y pide perdón o no pide perdón. A los niños hay que enseñarles a pedir perdón para que él entienda que él se equivocó. Y eso es una forma de empezar a ponerle recursos en su psiquismo para que cuando él crezca y se equivoque tenga la capacidad, la sensibilidad de decir, perdona, me equivoqué. Y un perdona resuelve muchos problemas antes de que se gestionen. Bien, está por otro lado las conductas observables en los adultos, es decir, una información directa que le llega al niño de cómo mi hermano mayor, cómo mi padre, mi madre, mi tía, la persona que está ahí, mi profesor, mi cuidador, estas personas cómo gestionan su día a día y yo la observo y dependiendo de lo que yo voy viendo, eso lo voy asimilando y yo empiezo a tener la posibilidad de responder con base a eso. Porque un niño que nace vacío de información, pero yo se la voy dando, se la voy entregando a través de estos elementos que mencionamos. Hay unas experiencias con sus iguales que es muy significativa y cuando hablo de sus iguales se refiere a niños de su misma edad, bien sea que tenga hermanito un año mayor, un año menor, bien sea que tenga primos, amigos, bien sea que en el jardín infantil, en la institución pedagógica, donde quiera que esté, él ya tenga unos amiguitos con los cuales él empieza a tener una serie de comportamientos que en principio el niño puede que no necesariamente lo haga intencionadamente, pero muerde, agrede, quita un juguete, utiliza expresiones que para un adulto podría decir, no hagas eso, ¿cómo le dices eso? El niño no le está dando esa atribución negativa a la expresión que utiliza, a lo mejor la escuchó, a lo mejor la vio en un cómic, porque hoy día nuestros televisores, nuestros cómics, los jueguitos, existe mucha información infantil a la que nosotros le permitimos acceder a nuestros hijos y ellos de ahí copian mucho el nivel de información que se maneja allí, de respuestas, de valores, etc. Entonces, en esa primera infancia es donde está la génesis, donde está el origen de esos recursos que los niños van teniendo para ir transitando por la vida. Luego hay un segundo concepto que quiero mencionar sin entrar mucho en detalle y es hablar de una familia normal o patológica determina el contenido experiencial que tiene cada niño, el cual proyecta en su diario vivir. Y definir la línea entre lo que es normal y patológico en una familia es muy complejo, porque una familia puede ser completamente funcional, pero tener unas patologías que no le permiten evolucionar en su ciclo vital familiar. O por el contrario, una familia puede verse muy disfuncional, pero tener una carga de valores y una carga de elementos que son bien favorables para que la persona crezca con cierto nivel de armonía. Entonces, hablar de lo normal y lo patológico es muy complicado porque no alcanzaríamos a definir cuál es mi familia normal y patológica. Pero para que nos hagamos una idea, aquellas personas que de pronto no tienen mucho acceso a este contenido, a esta información, estamos hablando de los ciclos vital familiar que son con los que se mueve básicamente el ser humano. Y es un primer ciclo de la pareja de novios, la pareja de esposos ya casados, esposos con hijos pequeños, recién nacidos, esposos con hijos adolescentes, esposos o familia con hijos adultos y abandono del nido de hogar, que es cuando ya el hijo emancipa, y finalmente viene el nido, ¿no? Ya quedar la familia, los padres solos. Esto en el supuesto de que la familia esté compuesto por padre y madre, pero también lo podemos aplicar a las nuevas conformaciones familiares que hay hoy en día, donde no necesariamente se es un padre o una madre. Es posible que me haya saltado alguna etapa. Donde básicamente radica lo patológico o lo normal. Está en cómo transita la familia entre una etapa y la otra etapa. Voy a poner solamente dos ejemplos para no quedarme en este concepto. Una familia normal, cuando se está preparando para el nacimiento de su hijo, empieza a hacer o a tener unos comportamientos de preparación, de alistamiento para el nuevo ser que llega.
¿sí? Para el nuevo componente del grupo familiar. Entonces, si tiene las posibilidades, pues empieza a comprar ropita, algunos enseres. Si tiene las posibilidades de tenerle una habitación y esperar al niño en una habitación o a la niña, pues prepara su habitación, hablan del tema, lo estimulan, ¿sí? Se alegran, esperan con alegría y se empiezan a preparar para saber que mucho de su tiempo va a empezar a ser compartido y que los padres van a perder algunos de estos espacios. Estoy dando solamente unos ejemplos porque no se trata en esta charla de hablar de este tema. Y cuando llega la criatura, pues es un motivo de alegría, de fiesta, y todos están adaptados para dar el cambio al paso a empezar a convivir con un invitado más. Mientras que la familia patológica, pues primero puede no haber tenido aceptación por el nuevo embarazo, no entiende cómo prepararse o no puede prepararse, se caotiza por todo lo que está pasando. Cuando el niño o la niña nacen, a lo mejor pueden empezar las discusiones porque ahora tú le dedicas más tiempo al niño, le dedicas más tiempo a la niña, porque para nosotros no hay espacio, porque ahora lo absorbe todo, yo dónde quedo, es que si no hubiéramos tenido este niño estaríamos más tranquilos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es solamente un ejemplo de ese ciclo vital. Y voy a pasar a otro ejemplo del ciclo vital que es ya de los últimos, y es el abandono del nido, ¿no? Que es cuando ya la persona emancipa. Ahí venimos con otro tema. La familia normal, en teoría, lo que puede hacer cuando el hijo va a emancipar es ayudarlo a dar el tránsito de la familia a la emancipación, es decir, a la independencia física, a la autonomía, ¿sí? Y al manejo de su vida por su propia cuenta, con todo lo que esto implica en una sociedad actual, que es conseguirse una residencia, un trabajo, una independencia económica, una independencia incluso emocional, una toma de decisiones sin que estemos los adultos o sus padres estemos acompañándole, orientándole y guiándole. Entonces se le acompaña y se considera algo muy sano la evolución de esta persona y el marcharse de casa porque se entiende que los hijos no son de los padres ni son del hogar, sino que son para la sociedad, que los padres hicimos el trabajo de orientarlos, de educarlos, de entregarle los elementos y los recursos suficientes para que cuando ya esté de cara a la sociedad tenga un empleo, tenga unos recursos psicológicos con que resolver sus necesidades cotidianas, unos recursos educativos, unos recursos sociales con que aportarle a la sociedad desde el rol que haya logrado según su vocación o según sus posibilidades. Mientras que la familia patológica empieza a preocuparse por la ida del hijo o de la hija y boicotean su salida. Porque consideran que la ida de él les va a desajustar, por decir alguna economía. Por decir algo, vas a dejar a tu mamá sola. Es que si tú te vas con lo que tu papá se gana, ya no nos va a alcanzar el dinero. Es que tu mamá está enfermita y necesita de alguien. Es que no puedes ser tan desagradecido. Y empiezan a aparecer una serie de mensajes que hacen que la hija o el hijo, que ya está en edad de emancipar, que ya tiene que tomar la vida por su cuenta, empiece a sentir culpa, temor, inseguridad y termine quedándose más tiempo en casa sin poder resolver él ya su vida. Entonces, solamente quise poner dos ejemplos en dos ciclos vitales para ilustrar, grosso modo, ese nacimiento o ese origen de los recursos psicológicos educacionales que las personas necesitamos para saber resolver nuestros conflictos y los conflictos en sociedad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, no elegimos con qué recurso nacemos, si nacemos con muy pocos o si nacemos con muchos. Eso no es una elección que yo haga, porque como acabamos de ver en el slide anterior, es qué contenido nos entregan nuestros cuidadores o nuestros padres, incluso hasta el momento en que salimos del hogar o de la institución educativa, si fue el caso, o del internado o de la institución de acogida. Pero lo que sí depende de nosotros es el aquí y el ahora. ¿Qué hago a partir de hoy? Y sí es cierto que la historia que yo tenga con los recursos que me hayan generado tiene un peso muy grande sobre mí. Tiene un peso muy grande en la cotidianidad. Pero si yo hago
el insight, el darme cuenta, la introspección de cómo estoy viviendo, de cómo estoy chocando socialmente, culturalmente, y qué revisión debo hacer y hacer esos ajustes, sí estoy en el deber y en la obligación de hacerlo, siempre y cuando la persona quiera hacer el cambio. Pero recordemos que los seres humanos somos imperfectibles por naturaleza, pero estamos invitados a la perfectibilidad. Somos llamados a la perfección. Y cuando hablo de perfección, no me refiero a ser el mejor de los mejores. Me refiero a un concepto estético de vida, un concepto estético que va mucho más allá de estar bien presentado físicamente. Es la estética en el lenguaje, es la estética en la mirada, es la estética en las relaciones interpersonales, es la estética en mi lenguaje, en mi discurso, es la estética en la relación conmigo mismo, con los demás. Es decir, sí estamos llamados a ser mejores seres humanos, porque lo que no tiene sentido es que yo celebre un año y celebre el cumpleaños, el día de mi santo, y en ese año no haya pasado nada en mi vida. Ese año hay que aprovecharlo para decir no conscientemente, pero sí para esos aprendizajes empezar a implementarlos y cada vez irse puliendo y perfeccionando. Aquí les dejo la frase, aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar desde ahora y hacer un mejor final. Pasemos a la siguiente. Vamos a revisar un poco algunos conflictos individuales. Yo quiero exponer aquí unos asuntos que pueden generar susceptibilidad a algunas personas, pero mi intención es compartir algunos conflictos internos, algunos conflictos individuales, porque no podemos hablar de conflictos entre las sociedades, entre los jóvenes, sin tener en cuenta que hay unos conflictos internos de los que yo tengo que apropiarme y de los que yo tengo que resolver. Entonces, menciono aquí un listado, los voy a mencionar así rápidamente, y son basados en las consultas clínicas que he tenido a lo largo de mi vida profesional. Todas estas personas que voy a mencionar han sido adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes. Un paciente que en su momento en consulta estaba en una crisis, para él era una crisis existencial, era una crisis muy grande, era un muchacho de 15 años, quien me expresaba que tenía un problema y era que él no le había encontrado todavía digamos, la misión de su vida. Entonces, claro, un chico a los 15 años que esté preocupado porque aún no sabe cuál es la misión de su vida, es una gran preocupación para él. Para el padre no, porque el padre todavía y la madre entienden que todavía están bajo su protección. Pero para este joven sí es un problema, para él. Ahí está el trabajo que hacemos los adultos o los profesionales de las áreas respectivas para acompañarle y orientarle y mostrarle que el fin suyo en este momento, la misión suya en este momento es continuar haciendo el aporte familiar que corresponde, ser un estudiante, porque se está preparando para el mañana, ser un hijo, ser un hermano, ser un buen vecino, ser un alumno, punto. Esa es su misión. Esa es su misión. Todavía no puedes buscar dar respuesta a la misión de su vida porque a lo mejor tarde 70 años en encontrarla. Posteriormente, este chico, ya una vez entró en confianza, ya me habló de lo que más le preocupaba a él. Y era que tenía un pene pequeño. Él lo consideraba pequeño. Pero, ¿qué pasaba con lo que él consideraba un pene pequeño? Pues tenía una madre, a quien yo ya conocía también en consulta, era una persona muy chistosa, era una persona con mucha fluidez y hacía comentarios muy rápidos, riéndose de ella misma, y al parecer hacía comentarios delante de su hijo, como que a mí me gustan los hombres que tengan el pene grande. Entonces, hacer esos comentarios delante de su hijo, quien en ese momento consideraba tener un pene de tamaño pequeño, pues era un problema muy grande para él, porque él ya con 15 años empezaba a sentir intereses, a tener expectativas, a tener deseos, a tener necesidad de explorar. Y entonces se encontraba con ese problema, como le llamaba él, que su madre, que es su principal referente, la persona a quien más admira, a quien ama y de quien se pudo haber pseudo enamorado en su infancia,
tiene ese deseo, esa expectativa, mientras que su hijo tiene el caso opuesto. Entonces, ahí hay un conflicto individual. Imaginémonos si este joven de 15 años no hubiese pedido ayuda o su madre no hubiese pedido ayuda profesional, sigue creciendo convencido de que no ha encontrado su misión y puede cometer errores. Y luego, de que tiene un pene pequeño y cuál va a ser su frustración en adelante. Quiero que sepan que un pequeño problema de estos, que para nosotros los adultos puede ser pequeño, porque nuestra experiencia nos permite entenderlo así, para ellos puede ser muy grave. Muchos piensan en suicidarse a raíz de esto. Este chico, posteriormente, lo volvió a llevar su madre a una urgencia, porque era un chico que había intentado suicidarse, pero no por estos dos problemas que les acabo de exponer. El motivo del suicidio fue por otra razón. Él tenía una hermana que no era hermana de sangre, era hija del esposo de su madre. Si su madre se había casado en segundas nupcias con un chico que tenía ya otra hija, pues esa hija y este chico se hicieron muy amigos. Por razones que no voy a entrar a profundizar, la chica, quien es la hija del esposo de su madre, se suicida en compañía de su novio. Ambos de 15 y 16 años. Eso fue en la ciudad de Medellín. Este chico, como la quería mucho, decide tomarse un veneno y intentar suicidarse. Él se mete en el baño, queda inconsciente, pero queda con un pie afuera, y la puerta no dejaba que se cerrara del todo, con lo cual su hermanita menor pudo verle los movimientos del pie cuando se movían con la convulsión y pudo pedir auxilio. Entonces, si bien la motivación de este niño para suicidarse no era los motivos que mencioné al principio, sí tenía una carga emocional muy grande que los llevaban a él a no tener recursividad interna, con la cual decir, yo valgo, mi hermanita o mi hermanastra se suicidó, pero yo estoy aquí, mi madre me necesita, yo necesito ser el apoyo del esposo de mi madre que ahora quedó triste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miremos cómo los conflictos, si así los podemos llamar, internos de cada persona, sí se convierten en un problema cuando no son solucionados, resueltos o cuando no tienen una nutrición afectiva, educacional y psicológica de la infancia. Vamos a otro paciente. Esto es una chica de unos 18 años aproximadamente, consulta por muchas razones. Una de ellas es porque siente que no está haciendo un aporte a la sociedad en su familia y que está rezagada. A la tercera consulta más o menos ya entra un poco en confianza y me expone que ha sido violada por un compañero suyo en el colegio. Cuando entro a profundizar, porque claro, después de una violación normalmente la persona, sea chico o chica, de las primeras cosas que hace es culparse. Y como hay mucha información errónea en la sociedad que dice, ¿qué hiciste tú para que eso ocurriera? Intentan casi que trasladar la responsabilidad a la víctima. Entonces ella llegó con ese discurso. Entonces le dije, vamos a explorar un poco tu situación. Y empieza a narrar lo que ocurrió y efectivamente había sido una violación intencionada. Es decir, ella fue totalmente ajena y fue hecha bajo sustancias, bajo alcohol, y fue algo planeado por el victimario. Pero lo que quiero contarles es que esta persona en ese momento, por distintas razones, no fue capaz de exponerlo ni a su madre, ni a sus compañeras de colegio, ni a su hermana mayor, que era su mejor amiga. Ella se lo tragó para sí solita. ¿Y por qué se lo guarda? Porque muchas veces la persona no tiene los recursos psicológicos, educativos, experienciales, sociales suficientes para hablar de esto. ¿Y qué es no tener un recurso? Es decir, saber que si hablo me pueden ayudar, que si hablo puedo bajar un poco la tensión, que si hablo puedo entender lo que pasó, que si hablo puedo generar una denuncia. Esta chica no lo habló con nadie, no se sintió capaz,
pasados más o menos 3 años, es cuando me lo expone a mí en consulta. Y lo complejo de esto, de esa escasez de recursos en ese momento, es que ella identifica que después de eso, ella tuvo una subvaloración de sí misma. Entonces ella me decía, ya mi cuerpo no me importaba. Y empezó a tener una serie de comportamientos descuidados con su cuerpo, con su vida, con sus relaciones interpersonales, con sus relaciones amorosas, que la llevaron a ella a sentir que se estaba perdiendo en sí misma. Detrás de eso desencadenaron también consumo de alcohol, fugas de casa, mentiras compulsivas en su hogar, hasta que ella misma siente que esto la está saturando. No voy a profundizar más en ese caso, pero lo que quiero compartir ahí es, esta persona hoy ya habló con su familia, les expuso lo que había pasado, ya su madre y su hermana reaccionaron como tuvieron que reaccionar, pero ella ya hoy fue capaz de hablar. Y cuando yo le pregunto por qué no lo dijo en su momento, decía, no lo sé. Y en sus palabras decía, yo lo comprimí, era que me decía. Y se dio cuenta que el haberlo reprimido le generó esos problemas, digamos, del ser. Vamos a otro caso. Un adulto joven, es decir, una persona de unos 24, 25 años, campesino, fue remitido por un sacerdote, amigo mío, que me pidió encarecidamente atenderle y le trajo desde un pueblo a unas 3 horas de distancia a la ciudad de Medellín para que lo atendiera. Este hombre se sentó en el consultorio y bueno, costaba mucho sacar las palabras, es decir, no quería hablar. Pues era muy tímido, era muy inseguro. Y les cuento así a manera de experiencia curiosa, era que la mesa del escritorio mío en ese momento era de vidrio, era de cristal, transparente. Entonces, por momentos yo veía una botella o un frasco de alcohol bebible, que llamamos aguardiente en Medellín. Es una bebida muy típica de Antioquia, de la región donde soy yo en Colombia. Pero como a veces las personas que hacen la limpieza de las oficinas echan alcohol de este que venden en las farmacias con agua para limpiar los cristales, pues yo me imaginaba que era que la persona que cuidaba estos consultorios se había dejado el frasco ahí con alcohol. Y yo hice como que no pasaba nada, ¿no? Como que no lo había visto. A medida que adelantó la consulta, empezó a exponerme este paciente que su nivel de incapacidad de socializar, de hablar hasta con sus propios hermanos era tanto que él había descubierto que bebiendo alcohol él podía hablar. Y es porque sabemos que el alcohol, siendo un depresor del sistema nervioso central, tiene paradójicamente 2 fases. La primera fase es eufórica, los primeros grados de etanol que le entran al cuerpo, somos alegres, contentos, desinhibidos, fuertes, valientes, nos declaramos el amor, peleamos, bailamos y no somos capaces, pero luego si sigue la ingesta del etanol, pues ya llega a un grado de intoxicación donde empezamos ya a tener un estado depresor del sistema nervioso central, es decir, tartamudez en la lengua, pérdida de facultades cognitivas, pérdida de retención, de rapidez al girar, de memoria, de lenguaje, de rigidez del cuerpo, etcétera, para no seguir ahí. Entonces, en una de esas, el chico, dentro de las experiencias que me contaba, y es que mira la botella de alcohol que yo creía que era de la persona que hacía la limpieza, y me dice, mire doctor, si yo no hubiese tomado alcohol para entrar aquí, yo ya me hubiese tirado por esa ventana, y me señaló una ventana pequeña que había en el consultorio. Yo ya me hubiese tirado por ahí, porque yo no sería capaz de hablar contigo y estarte mirando a los ojos. En ese momento entendí que él me había entrado con una botella de alcohol y que estaba bajo efecto del alcohol. Obviamente estaba en una fase todavía muy poco contaminado, poco intoxicado, puesto que tenía lucidez. Y en consulta, pues uno no atiende a una persona bajo efecto de ninguna sustancia, porque pues la persona se entiende que no está del todo en su estado de conciencia, ¿no? Entonces no es recomendable atender a una persona así. Yo continué porque era la única forma también de que él hablara.
Y dentro de las cosas que él narró es que su primera experiencia sexual fue en un sitio de tolerancia, en un sitio de diversión para adultos, porque alguien lo llevó. Pero antes de eso le generaron la ingesta de alcohol. Ya él aprendió que tenía que tomar alcohol, estar en cierto nivel de la intoxicación para ir a socializar con una chica, vida íntima. Y así por el estilo, entonces, no solamente tenía la escasez de recursos educacionales, psicológicos, para interactuar con las personas, sino que a su vez empezó a generar una dependencia al alcohol. Entonces, con esta casuística también quiero ratificar la necesidad de generar recursos. Entonces, sigo hablando un poco de la génesis, porque es allí donde se funda, donde nace. Bueno, voy a saltar la introversión, vamos a hablar del acné. Bueno, la introversión es un caso de una chica tímida en la universidad, era estudiante universitaria, que se sentía fea, se sentía insegura, incapaz de participar en clase. Era una carrera profesional donde generalmente son chicas, que es licenciatura en educación infantil, entonces en su mayoría van es chicas, chicas jóvenes, y hay de todo, hay chicas pues más guapas, unas más agraciadas, unas van con un vestuario, otras van con otra, y entonces claro, viene la comparación entre los jóvenes, yo cómo me veo frente a la otra. Y luego en clase unas se agrupan por afinidades sociales, por afinidades de vestuario, por afinidades intelectuales, por amistad, etc. Y esta niña no se pudo acercar a ninguna, su timidez no lo lograba. Su pelito lo peinaba así muy recogido, muy... En fin, ella tenía unas características físicas donde tú le veías la diferencia a nivel de apariencia. Y empezó la consulta con ella y lo que se encuentra sobre la marcha es precisamente esa incapacidad de ella sentirse igual al resto y segura para participar en clase. Sus calificaciones eran bajas, su nivel de relacionamiento con las compañeras y profesores era muy bajo y tú siempre la veías en una actitud como comprimido el cuerpo durante todo el día, por donde caminara por un pasillo, etc. Se hizo un trabajo con ella en el cual se le empezaron a generar entrenamiento en algunas habilidades y bueno, el resultado de ella fue bastante favorable, con decirles que a lo último cambió el vestuario, la forma de peinarse, empezó a lucir su cabello diferente, etcétera, a ir recuperándose de sí misma, de esa introversión. El acné es algo muy sencillo, el acné es todo este montón de brotes que nos generan a las personas cuando estamos en la pubertad y que algunos continuamos con ella cuando nos estresamos o porque tenemos alguna bacteria y nos genera un acné permanentemente. Jóvenes que no han logrado combatir su acné y no entienden ni les interesa entender que es un tema natural que va a pasar a medida que su edad vaya aumentando. Han expresado el deseo de morirse, de suicidarse, porque no quieren proyectar más esa imagen. Y no voy a profundizar en porque han sido varios casos. Entonces, repito, lo que para los adultos es algo muy trivial, muy elemental, para los jóvenes, para los adolescentes que están en ese proceso de maduración, de crecimiento, de ir sumando experiencias, es un conflicto interno muy grande, al punto que prefieren renunciar a la existencia que hacer frente a estas situaciones que para nosotros son sencillas. Mire, a mí mismo, por muchos años estuve en la academia universitaria y cuando se acercaba al final del cierre del semestre en Colombia, la universidad la hacemos semestralizada, algunas universidades la hacen anual. Entonces, cada 6 meses cerramos cursos, le damos la calificación a los estudiantes, montamos el sistema y la estudiante pues ya puede acceder a sus calificaciones. Para mí era un momento muy estresante. Entonces, más o menos 2 semanas antes, 3 semanas antes, a mí me empezaba a dar acné a mí. Y a veces me hacían unos aquí grandes, de esos que parece que te está saliendo una protuberancia, que cuando la persona te está hablando, no se concentra en lo que le dices por estarte mirando más. Claro que yo no quería que eso me saliera, claro que me sentía un poco rarillo, pero yo entendía que era algo natural y que mi cuerpo reaccionaba de esa forma en momentos que conscientemente o inconscientemente yo generaba un nivel de estrés alto, ¿vale? Pero yo tengo edad suficiente
tengo la experiencia y tengo la formación de la información para entender aquello. Entonces no me genera a mí ese problema. Sentimientos de inferioridad. Ya no lo voy a repetir porque ya lo hablé ahora con la paciente chica que tuve por el tema de la timidez. Sentimientos negativos hacia los padres. Claro que sí, he tenido varios pacientes adolescentes que han derivado en problemas de consumo de sustancias psicoactivas, en consumo de otro tipo de adicciones más tecnológicas para aislamiento, o agresión física, o agresión verbal, o enfados contenidos hacia sus padres. Pasa mucho, principalmente con el padre. ¿Sí? Entonces, son personas que no son capaces de decirle al papá, papá, estoy enfadado, me ha molestado esto, o no tiene la posibilidad, o el padre no va a ser receptivo, o le sienten temor, o sienten demasiado respeto, o no hay un padre físico a quien decírselo, ¿sí? O simplemente no siente que tenga que decirlo, no sabe que eso le hace daño. Entonces, reprime todos estos sentimientos que después lo que hace es que va derivando en otro tipo de comportamientos de los cuales el adulto nos explica. El adulto simplemente juzga y dice, mi hijo es esto, o es un perezoso, o es un agresivo, o no sale de jugar con internet, o solamente habla con sus amigos por WhatsApp, redes sociales, o está fumando una sustancia u otra, o está consumiendo mucho alcohol, pero no, se desconoce un poco el control de esto, el origen de esto. Bien, y está otro, estoy hablando aquí de muchas opciones, y está el control de la agresividad. Hay personas que simplemente no tienen la capacidad de controlar sus emociones, no tienen la capacidad de controlar lo que sienten, y son personas que todo el tiempo están reaccionando y respondiendo de forma agresiva. Yo, dentro de las experiencias como les decía ahora, más o menos con adolescentes de unas 25 nacionalidades, 27, encuentro que todos, y estoy hablando excepto de Australia, he tenido de todos, asiáticos, europeos, africanos y por supuesto americanos, ¿no? De Centroamérica y Suramérica principalmente. Y en todos está el mismo común denominador. En todos está lo mismo. Tú lo único que notas de diferencia es los rasgos físicos, algunos rasgos culturales, algunos rasgos comportamentales, pero la base es la misma. Todos, aquí, allí o allá y de cualquier país, todos tienen lo mismo. Hay control de agresividad, falta de control, hay sentimientos de inferioridad, hay problemas con el acné, hay problemas con el aspecto físico, hay problemas con la inseguridad, hay problemas con el temor, es decir, la persona que tiene temor y no lo sabemos reacciona a la defensiva todo el tiempo. Recuerdo un chico que hace relativamente poco tuve, era un chico de Marruecos, un poco agresivo, te miraba con odio aparentemente. El primer día que yo lo saludo, yo era el coordinador de un equipo de trabajo en la institución, entonces él no me conocía porque estaba, por temas de COVID, había sido aislado. Entonces cuando yo entro estaba en la sala de televisión fumando y allí no deben fumar, entonces yo llegué y le hablé en castellano y en un poquito de árabe que medio entiendo y le dije que no debía fumar en la sala. Entonces coge el tabaco, se me acerca y me hace así y me echa el humo en la cara. Pues yo podía haber hecho dos cosas, o regañarlo, enfadarme o simplemente manejar el tema de otra forma. Entonces, simplemente cuando me echó el humo le dije, ven, vamos afuera, fúmatelo en la ventana que sabes que aquí no se puede. Salió y lo fumó afuera. Y así por el estilo, actos de agresividad, de golpear las puertas, la mesa, hurtaba todo lo que podía. Si un día lo fui a tocar aquí, como buscando ese vínculo, y me dijo, no me toques. Cosas de ese tipo, y por adelantar les cuento que al mediano plazo ya logré entrar en confianza, logré generar vínculo afectivo con esta persona y me fue narrando cositas de su historia, ¿no? Fue abandonado por su padre y madre en la casa de la abuela paterna y su padre
ausente. Estuvo hasta los 11 años con su abuela, a los 11 años se escapó, se fue a vivir a la calle y luego a los 16 logró pasar el estrecho de Gibraltar y llegar a España. Entre los 16 y casi 18, 15 y casi 18, que es cuando yo lo conozco, pues claro, era un chico que no tuvo figura paterna, amaba a su padre, pero no lo tenía, entonces hay un sentimiento paradójico que es amor-odio. ¿Y el padre qué es dentro de la constitución psíquica del ser humano? El padre es ley. Como Dios, Dios es ley. Entonces, no tener el padre, desearlo, pero a la vez odiarlo, significa que toda aquella persona que represente la autoridad o la ley, llámese el presidente, gobernador, alcalde, profesor, educador, psicólogo, conductor del autobús, cualquiera que genere esa representación directa o simbólica de autoridad, para él es un problema, porque él tiene un sentimiento paradójico de amor y odio. Conclusión que cuando él cuenta toda su anécdota, toda su historia, que me la fue soltando a poquito, no fue un solo día, fue poquito, ya yo fui tejiendo y comprendiendo que era un muchacho que estaba necesitado de haber tenido a quien decirle papá, de haber sido orientado, tenía temor porque había vivido en la calle, sabía defenderse ya en la calle para tener su comida y lo que necesitara, y sabía los riesgos que tenía la vida en sí, la vida social. Entonces, detrás de este chico había muchas carencias. Con esto, termino resumiéndoles, con estas casuísticas, que habrían muchas más para contar, cogí algunas así, digamos, aleatorias, pero que representaran algunos de los elementos en los cuales yo argumento la necesidad de tener recursos psicológicos y educacionales en mi interior para poder soportar, afrontar la cotidianidad. Les cuento en lo anterior los pequeños conflictos que para mí, Oscar, que soy un adulto, no me generan un problema, pero que en el joven que está creciendo es un problema que puede derivar en la muerte, en intentos suicidas o en decisiones que van en contra de su integridad física, como lo dije, y moral, por supuesto, con una repercusión social. Pasemos a la siguiente, por favor. Gracias. El conflicto es inevitable en la convivencia. Esto es inevitable. Donde hayan dos personas o más, hay posibilidades de conflicto. Ya lo dijimos en todo este tiempo que acaba de pasar. Si tenemos conflictos internos irresueltos, imaginemos la posibilidad que tenemos para resolverlos de cara al otro, cuando internamente cada uno tiene su necesidad y no todos la gestionamos como corresponde, o nos la enseñan a gestionar o la aprendemos. Entonces, la gestión del conflicto depende de cada persona. Entonces, ya hablamos del conflicto subjetivo, ¿no? Todo este casuística que expuse, pero en un conflicto de cara al otro, o a los otros, o a un grupo, también depende de mí, porque hay una primera actitud que es con la que yo me presento frente a una situación concreta. Vamos a ampliar este concepto luego. Entonces digo, no podemos evitar el conflicto en la vida. La manera como lo gestionamos, cómo gestionamos el conflicto, es la que nos permite desarrollar o fortalecer las habilidades sociales necesarias para continuar en sociedad. Y aquí me devuelvo un poco al título, donde digo que los conflictos en realidad son una cuestión de socialización. ¿Y por qué una cuestión de socialización? Miren, yo tengo una edad determinada, está entre los 45 y los 50. Algunos de los compañeros que están al frente tendrán edades inferiores y algunos pueden tener edades superiores. Quiere decir que nosotros ya hemos pasado varias décadas y aquí estamos. Los que estamos aquí hoy, desde cualquier rol que nos corresponda en este evento, hemos tomado decisiones o hemos tenido unos aprendizajes que nos ha permitido seguir avanzando y ofrecerle algo a la sociedad, algo a la comunidad, desde el rol que nos corresponda hoy, por ejemplo. Estoy solamente citando un ejemplo. Pero necesitamos haber pasado por todos estos procesos. Entonces, socializar es saber vivir en sociedad, saber vivir en comunidad, saber vivir y vivir bien. Es donarme al otro, como dice Heidegger, uno de los filósofos
contemporáneos. Yo me dono y el concepto de darme es de entregarme al otro, es darme al otro, es ofrecerle al otro, que es de alguna manera el fin de una sociedad, cómo cada uno se dona al otro, según Heidegger, cómo cada uno le da al otro su aporte. Entonces, para nosotros llegar a un punto de socialización, digamos, cada vez más acertado, cada vez más funcional, necesitamos saber tener unos aprendizajes. Entonces, los conflictos que yo tuve a mi primera infancia, donde golpeé a mi hermano, donde golpeé a mi primo, donde golpeé, y el padre llegó a resolverlo por mí, me inhibió la posibilidad de que yo lo resolviera. Pero cuando el padre me dice, ve y pide perdón, habla con él, vamos a resolver esto juntitos, ahí le está dando recursos. Parece que no, pero el niño va aprendiendo eso y eso es lo que él traduce a los demás cuando está grande. Entonces, necesitamos tener conflicto. Lo que pasa es que necesitamos salir de él sanamente. Y tener muchos conflictos en la primera infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia y resolverlos asertivamente o no, es lo que nos permite cuando llegamos a la vida adulta, el adulto joven, es ser cada vez más asertivos en cómo resuelvo mis conflictos. Si a mí mis padres me resuelven los conflictos, mis educadores, mis amigos, yo no puedo resolver conflictos. La persona que nace sola y se cría sola en familia, un solo hermanito o una sola hermanita, es decir, perdón, solo sin hermanitos, yo a veces pienso que carecen un poco de esto. No es una ley, no es una norma, pero sí pueden carecer porque el hermanito, la hermanita, son esos primeros referentes con los que yo tengo conflictos todo el tiempo. Desde un golpecito hasta un enfado, hasta una palabra ofensiva y cómo lo resolví, cómo lo gestioné y cómo seguí avante. ¿De acuerdo? Entonces, los conflictos son necesarios. Lo que pasa es que no hay que quedarse ahí, ahorita lo vamos a mirar, hay que salir de él y esto nos hace cada vez más fuertes, más fuertes. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la vida vocacional, cuando ya hayamos elegido un oficio en la sociedad, cuando nos estemos desempeñando, cuando tengamos una vida de pareja quien lo considere o un aporte desde otra vida civil, laica, soltero, etcétera, o religiosa, tenga más elementos de cómo afrontar en la cotidianidad todo lo que se nos va a presentar y se nos seguirá presentando. Entonces, he ahí la importancia de comprender los conflictos como una necesidad para poder tener una socialización cada vez más acertada. Cuando se sale de las posibilidades o de los recursos educativos y psicológicos para darle solución, es cuando se torna en riesgo para el joven y trasciende a niveles más complejos, entrando en un bucle del que no puede salir. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que no tiene el recurso psicológico, educacional, experiencial para resolverlo, termina metiéndose en un bucle, es decir, quedándose encerrado en una calle sin salida. Imaginemos una calle en la que no hay por dónde más pasar. Y ahí se queda la persona y da vueltas, intenta salir y no logra salir. Y entonces cada vez que se mete en un conflicto, él no logra salir y termina siendo el conflictivo de la clase, el conflictivo del barrio, el conflictivo de la casa, el conflictivo de la vida laboral, la novia o el novio conflictivo. Están en un bucle y no logran salir de ahí. Ahí es donde es de alto riesgo el conflicto. Ahí ese conflicto no le sirve para fortalecer una sana convivencia. Ahí no le sirve para socializar. Ahí le está sirviendo es para defenderse, hacerse daño y, por supuesto, generar molestias a los demás. Pasemos a la siguiente, por favor. Me dice en el tiempo cómo vamos. Veo que llevamos una hora. No sé si consumo la hora completa o la hora y 15. De mí depende la gestión de mis conflictos. No voy a profundizar en él porque ya lo dije, justamente lo acabé de hablar, pero quiero dejarles este lindo mensaje que hace alusión. La piedra, el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino, cansado, la utilizó de asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura, o en realidad muchas esculturas sacó Miguel Ángel. En todos estos casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. Entonces, traspolando esto al tema que estamos hablando, la diferencia no es el conflicto, es quien está en el conflicto, quien puede perpetuarlo o quien puede ir saliendo del conflicto. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. He ahí entonces la reflexión inicial del título, donde planteo que los conflictos son una cuestión de
socialización, porque de él podemos aprovecharlo. Quiero poner un pequeño ejemplo para que comprendamos la importancia de mi respuesta, ¿sí? Dice el psicoanálisis que iba un sujeto pasando por una calle, por un andén, y de repente le cae una matera, una maceta, una plantita, y le hizo daño. El sujeto sacó un arma y le disparó a alguien que él vio en su balcón, quien presume que fue el que le dejó caer la maceta. Y entonces pregunta el psicoanálisis, ¿de quién es la culpa? ¿Del que sacó la pistola o del que tiró la planta? Algunos dirán del que tiró la planta y otros diremos del que sacó el arma y disparó. Porque si bien fue agredido, fue aporreado, él pudo haber tomado la decisión de ignorar aquello y seguir, de gritar, de insultar o de hacer lo que hizo. Entonces, la decisión está en mí, en cómo gestiono aquello que me ocurre a mí. Pasemos a la siguiente y vamos terminando. Bien, reforzadores que inciden en el desarrollo del conflicto. Aquí ya vamos a pararnos un poco y lo voy a hacer rápidamente en el qué es lo que pasa. ¿Por qué los jóvenes lo hacen? Ya entendimos la génesis, dónde nace, dónde viene, por qué viene, cómo se afianza, cómo se elimina, algunos temas de casuística para entender cómo nos afectan el no saber resolver conflictos y aquí vamos a mirar rápidamente algunos elementos reforzadores en la cotidianidad. Los jóvenes y las jóvenes que nos están acompañando hoy podemos pensar, a veces ese conflicto, esa necesidad de definirme como sujeto, como chica, como chico y qué postura quiero generar al otro, de cara al grupo de clase, de cara a mis compañeros, a mis vecinos, a mis hermanos, cómo me quiero definir yo. Y de eso va a depender mucho si quieres llevar una actitud fuerte, conflictiva o por el contrario conciliador. Manejo de la fuerza mental o física entre los jóvenes es muy natural, es de naturaleza que queramos demostrar o no nuestra fuerza mental y nuestra fuerza física. Si miramos los programas de Discovery o de National Geographic y miramos cuando nos muestran los leoncitos, los tigres, los monos de la selva, cuando están en crianza, cómo entre ellos mismos todo el tiempo están peleándose, midiéndose en fuerzas. Nos pasa a los seres humanos. Nos medimos todo el tiempo la fuerza y a veces el joven lo está haciendo por medirse, ni siquiera le interesa el conflicto, pero él quiere medirse, él quiere probarse cuál es más fuerte y esto ocurre con mucha frecuencia. El control del poder. En un salón de clase, en un grupo social es muy importante para algunas personas querer controlar al otro, a los otros y desde ahí genera una actitud poco conflictiva. Afianzamiento social. Muchas veces queremos afianzarnos en un grupo y muchas veces las jóvenes creen que la mejor forma es llevando la bandera por delante. El ego, la necesidad de que me vean bien, la necesidad de autoconfirmarme, que yo soy el más fuerte, que soy el mejor, que yo puedo, que yo lidero, yo muevo. La necesidad de aparentar ante los demás. A los jóvenes necesitan mucho el refuerzo de los demás. Por lo tanto, para que la chica o el chico me vean como una persona valiosa, a veces necesito hacerlo. Y una forma es esa, ¿no? Generando conflicto. El pseudoliderazgo, y cuando hablo del pseudoliderazgo es ese liderazgo que no termina siendo liderazgo, sino la necesidad de querer hacer un control o querer direccionar un grupo hacia donde yo quiero. Y eso hace que a veces se creen conflictos con los grupos. Ponerse a prueba, ¿no? Está un poco relacionado con el afianzamiento social. La ausencia de habilidades, que es el tema que hemos tocado todo el tiempo, las herramientas o recursos psicológicos. Cuando no los tengo, pues también entro en este conflicto. Es así entonces como estos son algunos de los reforzadores que hacen que la persona se sostenga todo el tiempo en esa actitud conflictiva y muchas veces no le interesa el conflicto, ni siquiera es conflictivo. A veces necesita, ¿por qué? Porque está en una edad muy complicada en la que él necesita el autorreconocimiento, el conocimiento de los demás, el afianzamiento y empezar a direccionar una personalidad. Pasemos a la otra. Bueno, vamos terminando, ya esta es el último slide temático, gestionando el conflicto desde mi ser, desde el mío. Y es, primero y fundamental, es la importancia de una actitud empática, es decir, ponerme en el zapato del otro en el momento del conflicto. Cuando yo me pongo en el zapato del otro, en el cuerpo del otro, intento entender el otro por lo que puede estar pasando, claro que es un tema, dependiendo, si es un conflicto que está durando muchos días, pues me da tiempo para pensarlo, pero si es una situación pasajera que se me presentó, pues también tocará hacer una valoración rápida.
y desde ahí controlar mi actitud. La tolerancia fundamental, es decir, tolerancia ante los demás. No todos piensan como yo, no todos actúan como yo, no todos tienen la misma capacidad, la misma fuerza, las mismas necesidades, las mismas experiencias. Valoración de las consecuencias. La valoración hay que hacerla rápido. La valoración es un concepto que hay que tenerlo muy rápido y es no en el conflicto, sino de cara a mañana y a pasado mañana. Recordemos que las personas estamos obligadas a elegir y detrás de cada elección vienen unas consecuencias favorables o desfavorables y cada consecuencia tiene una responsabilidad y esa responsabilidad me toca asumirla a mí. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro en un conflicto que puede trascender a agresión física, ¿qué puede pasar mañana con esa persona que se va ofendida? ¿Y qué puede pasar pasado mañana y qué puede pasar en un mes? Entonces, cuando yo hago las valoraciones, puedo hacer el autocontrol de mis impulsos y contener un conflicto largo o un conflicto que se genera en el momento. Valorar los diferentes puntos de vista. A veces somos muy cabezones en que soy yo y tiene que ser como yo diga. También intentar tener razón y darle la razón al otro le ayuda al otro a que baje emocionalmente, pero también a que yo me baje y entienda. Todos ganan. Los conflictos, cuando yo voy haciendo pulsos, todos perdemos. Perdió él y perdí yo. Pero cuando yo me retiro, cuando yo lo hago con sabiduría, todos ganamos. Volvimos a la amistad, yo logro mi tranquilidad, logra la suya. Control emocional, la gestión de las emociones es fundamental. Respire profundo. Entienda que fue una situación crítica, pero que se puede solucionar. Estoy diciendo un ejemplo solamente por decirlo, porque en realidad el tiempo ya apremia. Y un último muy fundamental, recordemos siempre, chicos y chicas, que la vida del ser humano, el relacionamiento siempre va en espiral. Es decir, que hoy yo estoy con mi compañero de estudio, pero mañana ese mismo compañero puede ser mi jefe, puede ser mi cuñado, puede ser mi mejor amigo, puede ser el policía, puede ser el psicólogo, puede ser el médico que me va a ver a mí o a mi hijo. Entonces, si entendemos que las relaciones humanas van en espiral, tenemos que cultivar. Y desde el conflicto no se cultiva. Desde el conflicto se hace daño. Pasemos a la siguiente. Una frasecita. Tú eres quien más ganas en la gestión del conflicto. Nunca te arrepientas de haberte portado bien con la persona equivocada. Tus acciones hablan bien de ti, no de ellos. Esta imagen simplemente, tú la puedes usar para lo que quieras, en el área del amor y demás, pero la quise poner un poco para decir, mira, en un conflicto aprende a retirarte, aprende a salir bien, aprende a pensar que todos ganan si el conflicto se liquida sanamente. Y no importa si el otro sigue siendo más agresivo o si el otro cree que ganó. Lo importante es que tú sientas que tú no continuaste generando más conflictividad. Pasemos a la siguiente, que ahí ya nos despedimos. Los conflictos son una oportunidad para crecer como persona en sociedad, ya lo dijimos, nos permiten aprender a socializar con los demás, perfeccionando cada día las formas de comunicación y saber estar. Comunicación, la clave del ser humano, y saber estar es que es nuestra casa, es nuestro espacio en el lapso de tiempo que vamos a estar. Entonces, lograr resolver los conflictos es la mejor forma de socializar y de ir perfeccionando cada día, como lo dije anteriormente, para llegar a un nivel de madurez que nos permita estar en comunidad y saber tolerar las situaciones adversas que se nos presentan. Siguiente, y ahí sí ya la despedida. Muchas gracias por su atención. Les dejo una pregunta respetuosa. ¿Cuál es tu compromiso en la gestión de los conflictos a partir de hoy? ¿Sí? Y relacionemos esta pregunta con aquella imagen que puse en el segundo slide, donde hablábamos de que el problema no es con qué recursos naciste, porque tú no eres responsable de eso. El tema sí es cuando eres consciente de quién eres y qué recursos tienes y cuáles te faltan, tú eres responsable de equipar tu maleta del viaje con unos mejores recursos. Muchas gracias por atenderme, fue un poco rápido. De esto es un tema que me gusta mucho, podríamos hablar más, pero estamos en un evento y había que ponerle también control del tiempo. Gracias nuevamente por escucharme, por atenderme. Muchas gracias, maestro Oscar. La verdad, felicidades. También lo personal es un tema que me gusta mucho. La verdad es que tenemos un gran reto como padres de familia, como institución. Sin duda, es el espejo de nuestros hijos. Si queremos hijos adolescentes exitosos, debemos de nutrirlos con cosas positivas, como tú bien lo dices, acompañarlos, darles seguridad, tener una comunicación asertiva, como lo escuchamos, ¿no? Aprender a escucharlos,
sobre todo creer en ellos, que es la parte fundamental que luego como padres de familia que no creemos en ellos. Yo creo que eso tenemos que hacer, como bien lo dijiste, si aún no hemos hecho el trabajo, es momento de comenzar para que tengamos un resultado final positivo. ¿Algo que quieras comentar? Tengo la piel chinita, maestro Oscar. Estoy reflexionando en qué referente estoy dejando yo como madre de familia, como docente, como parte de esta sociedad. Y bueno, me tienen paralizada la conferencia, de mucho análisis, de mucho de reflexión, y de qué y quiero con esta frase última que usted dijo, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Y lo están escuchando muchos compañeros docentes, muchos padres de familia, nuestros queridos alumnos, de verdad, esta ponencia fue maravillosa, pero bueno, el tiempo nos apremia, como bien lo dice usted. Vamos a dar paso al ingeniero Eduardo para que nos haga algunas preguntas del público. Ingeniero Eduardo, adelante, por favor. Muchas gracias, Pati, maestro Raúl. Maestro Jorge, qué privilegio poder escuchar estos conceptos y algo que no me dejarán mentir mis colegas allá en el plantel del CONALEP. El conflicto empieza a resolverse a partir de uno mismo, de lo que nosotros podamos resolver como personas en nuestra propia psique, en nuestra propia mente. Sin duda que pensamientos de miedo, pensamientos de saboteo, resentimientos, como bien lo dijo, en nuestra niñez, en nuestra primera infancia, nos marcan mapas de vida para siempre. Y esos mapas, si llegamos a una actividad docente, a una actividad activista, alguna actividad social, pues lo venimos arrastrando y ese lastre de alguna manera impacta tanto positiva como negativamente en nuestras vidas. Positivamente pudiera yo resumirlo en que venimos sobreviviendo tal vez sin la conciencia plena de lo que esas historias que vivimos de niños nos siguen rigiendo en el presente. Y cuando hablamos de la docencia, por ejemplo, que estamos en estas conferencias del CONALEP, cómo nuestra historia de vida impacta para el futuro de otros, que son quienes van y se sientan frente a los docentes y aprenden una técnica, una disciplina, una profesión, etcétera. Así que, maestro, de veras, muy agradecido con todos estos conceptos. Y hay aquí 3 preguntas. Tere Gallegos nos pregunta cómo influye la tecnología o cómo afecta la tecnología en los conflictos de la adolescencia. María Teresa Gallegos nos pregunta si nos puede responder, por favor. Mencioné algo muy sucintamente ahora, precisamente sobre el aislamiento de los chicos. El asunto de la tecnología que hoy está muy adentrado. Yo tengo hijos de varias edades, de todas las edades. Claro, tengo un niño ahora mismo de 3 años que va para 4, una niña de 6 que va para 7, y les voy a compartir esto. Utilizan expresiones en casa, expresiones tan fuertes que a veces mi esposa y yo nos preguntamos, ¿esto dónde lo aprendió? Y es porque, mire, son programas, siempre nos damos cuenta que están viendo, no voy a mencionar los nombres, pero están viendo programas de niños y de niñas de estos creativos que es una vivienda, ¿no? Con distintos juguetes, y entonces hacen los montajes respectivos pues, para hacer videos infantiles. Pero estas personas que los hacen son creativos de eso, que utilizan niños, pero digamos que su libreto no es un libreto controlado. Es una experiencia cotidiana y la persona, según su cultura, pues utiliza expresiones, pelean, se ofenden y dicen todas las terminologías que quieren decir. Estos 2 niños míos, por ejemplo, para no ir muy lejos, las aprenden y con ellas se mueven. Y claro, que ya entras tú a decir, ¿qué pasa? Elegimos hace 2 semanas, mi esposa y yo, controlarles más esos videos e incluso las canciones de reggaetón que a veces parecen muy sanas y las ven y escuchan expresiones que ellos no entienden el significado, pero saben que las dicen. Y en los videos estos infantiles, que si tú te sientas a verlos son lindos, son agradables, atractivos para los niños,
escuchas expresiones que son sanas, que nuestros hijos, ya les digo, 3 años y 6, no tienen el concepto de fondo de qué hay allí, pero las utilizan y crecen. Si no les controlamos, mal asunto. Tengo mi hijo de 19 años, Miquel, que es bastante introvertido y utiliza mucho las redes sociales. Entonces pasa mucho tiempo en el celular y pasa mucho tiempo en juegos de estos que se conectan desde cualquier parte del mundo. Entonces es un chico que le cuesta mucho tener socialización en la vida real. Yo hablo con él con frecuencia y me dice, papá, es que yo no sé cómo hacerlo. Y yo le digo, hijo, yo también tengo introversión, yo también soy un poco, no, pero es que comparado contigo yo no soy, no, es que tú hablas, es que tú eres, yo le decía, sí, pues porque la vida me forjó y me llevó a hablar en público y ha sido toda una historia. Pero este tiene una gran capacidad para entrar en páginas donde aparecen personas de todo el mundo, interactúan, tiene una amiga de México, no la conoce. Ahora mismo vamos para Colombia en septiembre y ya tiene una novia allá que no la conoce. Otra cosa es cuando me enfrenté a ella. Entonces, la tecnología quita lo más importante que es la presencialidad. Quita lo más importante que es la capacidad de tener una habilidad de generar un diálogo. Es una habilidad social, generar, sostener y finalizar un diálogo. Eso es una de las habilidades sociales más complejas que afectan al ser humano. Repito, habilidad social fundamental. La pueden encontrar en el libro de Goldstein y es saber empezar un diálogo, saber sostener un diálogo y saber terminar un diálogo. Mire las qué tan sencillas 3. Y las redes sociales no nos permiten, porque cuando yo no veo al otro los ojos, me da igual lo que le diga. ¿De acuerdo? Es un poco por generar la respuesta más sucinta y pasar a la siguiente respuesta. Muchas gracias, maestro. Y eso es bien importante porque ahorita en estos temas de la pandemia global que estamos padeciendo, justamente esos 3 elementos que dice difícilmente se sostienen. Todo se supedita a lo que vemos, escuchamos y atendemos en redes sociales. Y la importancia de lo que usted acaba de decir en su conferencia es la socialización. En México, como en muchos otros países del mundo, estamos en el debate de si regresamos o no regresamos a un ciclo escolar. Y yo creo que la parte social de concurrir todos a un salón de clases es eso, establecer esos 3 pasos que dice, y son importantísimos para el desarrollo y fortaleza mental de cada uno de los individuos que integran nuestra sociedad. Así que bueno. Correcto. 2 cosillas más antes de que pase a la siguiente pregunta. Claro, la persona tiene la tendencia a la comodidad, e incluso miremoslo los adultos, ahora que existe el WhatsApp, aquí en España pronuncian WhatsApp, que muchas veces con nuestra propia pareja preferimos whatsappearle que escribirle, porque es más cómodo, ¿vale? Pero la red social y la tecnología dejan un vacío y es, ¿cuál es la intención que yo pongo en lo que digo? ¿Cuál es la intención tuya cuando escuchas la verdadera intención del mensaje? Porque el mensaje sale como texto, como es. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces ahí se pierde eso. Yo he tenido la oportunidad de dictar clase presencial y virtual, de recibir clase presencial y virtual. Y me dicen, ¿cuál es la diferencia? Para mí, Oscar, la diferencia es, la única diferencia, siendo las dos con muchas bondades, es que la presencialidad hace que el alumno se compare con el discurso del otro, el del profesor, y reconstruya su concepto y diga, este es el nuevo concepto con el que salgo hoy de clase. Lo que en la virtualidad es muy complejo porque yo escribo en el foro, el otro responde en el foro, el profesor a lo mejor simplemente hace feedback en el foro, el alumno, otro compañero solamente cumplió mandando su comentario, pero no hay un feedback a cada conversación, lo que sí pasa en un salón de clase. Yo lanzo una pregunta, el profesor la reconduce y luego los estudiantes empiezan todos a hablar de ella y ahí se genera un debate que genera aprendizaje y hace que yo replantee y termine diciendo, tienes razón, y salga de clase con un concepto más enriquecido. Entonces, así como puse ese pequeño ejemplo del aprendizaje en la academia, en las redes sociales siendo un poco más patológico y más conflictivo. Hacemos entonces la siguiente. Definitivamente, maestro. Muchas gracias por su respuesta y el profundizar en ese concepto. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál debe ser entonces el compromiso de la docencia para hacer 3 cosas? Y me parecen muy interesantes. Respetuosos, tolerantes y formativos a nuestra clase, a nuestro grupo de alumnos. ¿Cuál debería ser ese compromiso? Miren, he sido docente de primaria, en mis primeras experiencias a los 19 años, de primaria, es decir, de los pequeños, de los chiquitos. Para que nos hagamos un ejemplo, tenía un alumno que le estaba enseñando a leer, y son estas cartillas ilustradas donde aparece el dedo y el anillo.
donde aparece un pájaro. Entonces está la letra P y entonces el niño se le enseña, ¿no? Y entonces le digo yo al niño, ¿qué dice aquí? Entonces, cuando muestra el dedo con el anillo, lo que está mostrando es la A para decir que es un anillo. Y el niño llega y lee y me dice, dedo con anillo. Además con una certeza de que eso es lo que decía ahí. Son cosas muy lindas, es decir, por contarles un poco, desde esas primeras edades que he tenido hasta posgrado, maestría con personas que me superaban en edad. En todos los niveles he tenido con personas conflictivas y con personas sin conflicto en la sociedad. Para mí la docencia, la enseñanza, para mí es una oportunidad gigante, es una oportunidad enorme para ayudarle al ser humano a ser mejor persona. Siempre he creído que en la academia debería existir la filosofía como curso fundamental desde transición preescolar hasta la universidad para que las personas aprendamos a pensar, a razonar, para que nuestro raciocinio sea cada vez mejor. Y claro, en su respectivo nivel de filosofía. Y he pensado que unos cursos de psicología, desde el principio hasta el final, para que aprendamos a conocernos. Cuando yo aprendo a conocernos, pasa algo que decía ahora Eduardo. Aprendo a identificarme quién soy yo, qué tengo adentro y qué puedo dar y cómo puedo resolver. Nos ahorraríamos tantos problemas cuando yo me conozco, cuando sé el otro desde dónde opera, cuando sé mi mujer desde dónde opera, mi novia, mi hermano desde dónde opera, que es la empatía. Yo lo hago como psicólogo, como pedagogo, tengo la gran oportunidad de haber tenido muchas personas bajo mi responsabilidad. Entonces siempre justifico del otro, no desde la justificación, sino de que sé desde dónde opera, desde su necesidad, desde su carencia. Entonces, los profesores tenemos la oportunidad de hacer grandes personas y construir ellos. Yo estuve en reeducación en varios países, en reeducación. Y lo lindo que es que un muchacho que te llegó manejando armas, tirando granadas, entrando drogas, motivando, vendiendo drogas, salir y hoy por hoy ser profesores universitarios, ser padres de familia exitosos, empresarios, algunos muertos también, algunos en cárcel, algunos con discapacidades por meterse en líos. Y es primero que todo ese vínculo que yo genero con otro. Yo como docente lo primero que tengo que generar es un vínculo con el otro, vínculo. Y recordemos que el acto pedagógico, que es una pirámide de 3 puntas, el acto pedagógico de Rómulo Gallego dice que hay que tener conocimiento, ¿sí? Conocimiento, pedagogía. Entonces está el profesor que representa la pedagogía, el aprendiz y el conocimiento. Donde yo tengo que relacionar, cuando yo profesor tengo el conocimiento, el alumno me reconoce por el conocimiento. Y cuando yo profesor tengo la pedagogía, logro llevarle el conocimiento al aprendiz. Ahí se genera el acto pedagógico. El acto pedagógico va más allá de yo sentarme a dar contenidos teóricos. La docencia no puede ser contenidos teóricos. Yo casi que diría que debe ser la excusa mientras formamos al ser humano. Los contenidos se pueden lograr. Hace poco escuché una conferencia, creo que fue del psicólogo Walter Rizzo, donde decía, a mí me enseñaron trigonometría, álgebra de Baldor, y yo me fui por humanidad y nunca la necesité. Respeto esto, ¿no? Pero a mí también me pasó. Yo sé que enseñarte matemáticas complejas va más allá de enseñar matemáticas, es generarte unos procesos cognitivos que te ayudan a elaborar pensamientos más complejos. Más allá de si te aprendiste los 18 casos de factorización, los 9 más los dobles, en fin. Entonces, profesores, lo que tenemos que hacer es nosotros entender que esa persona que tenemos ahí es una persona que nos llega para que nosotros complementemos su formación. Complementemos su formación. Que lo que nosotros hagamos desde nuestra estética, que es un término que mencioné ahora, desde nuestra estética al vestir, al hablar, al mirar, es lo que él recibe en primera instancia. Es lo que él recibe. Segundo, si yo le doy importancia al contenido y no al sujeto que está ahí en ese momento estoy cambiando, invirtiendo el orden de la educación. ¿Y por qué la estoy invirtiendo? Porque a mí no me mandaron para que lo llenara de contenido, me mandaron para que contribuyera en la formación integral del ser humano. Que los contenidos son necesarios, yo tengo que saber leer para saber qué autobús cojo y a qué ruta voy. Eso es fundamental. Pero lo más importante es saber ser humano. Bien, nosotros a veces traemos de casa cargas emocionales, cargas personales, conflictos, cargas con nuestro salario, con nuestros jefes, con el Estado, con todas las críticas que los profesores podemos tener a lo largo de nuestra vida profesional. Pero una vez entramos a la escuela, tenemos que recordar que ahí tenemos unas personas receptivas
que está necesitando es que esa persona lo oriente y lo guíe. Los muchachos al principio en realidad entran mucho en conflicto con el profesor exigente, entran en conflicto con el conocimiento, entran mucho en conflicto. Pero él termina valorando justamente es a ese profesor que le exige, a ese profesor que lo orienta, es al que va a recordar. Él no recuerda al profesor laissez-fairista, concepto de laissez-faire, dejar hacer. Ese no lo recordamos. Ese lo recordamos como el bacano, el guay, el bien, pero no recordamos sus enseñanzas. Entonces, profesores, tal vez no resuelva la pregunta del todo, pero sí les dejo, la idea es, nuestro concepto es formación integral. Las letras se las perfeccionará, los números los perfeccionará, los contenidos los perfeccionará si son de su interés. Nosotros le dejamos la provocación, la provocación. Termino con esto. Un día estaba yo en la universidad, ya estaba en ese momento como director de posgrados, y se me acerca un colega que es abogado, y los abogados suelen ser muy estrictos en sus clases, ¿no? Y dejar gente por fuera. Y se me acerca uno que era muy amigo mío y me dice, Oscar, te voy a hacer una pregunta para que la respondas a mi compañera, un abogado profesor nuevo. Oscar, ¿qué porcentaje de estudiantes tenemos que dejar cada semestre en clase? Y yo le respondí, ninguno. Y miró, 0%. Y dice el profesor abogado nuevo, ¿cómo que el 0%? Y yo le decía, sí, porque es que la labor del profesor es permitir que el estudiante acceda al conocimiento. Y yo tengo que lograr que el chaval acceda al conocimiento a lo largo de ese semestre. Y soy yo el que debo hacerlo, las estrategias. Por eso soy profesor, porque tiene que haber una didáctica, una pedagogía y una evaluación. Conocimiento, obviamente, conocimiento, educación, conocimiento, pedagogía, currículo, didáctica, evaluación. Entonces, si yo no logro que acceda al conocimiento, me tengo que preguntar a mí mismo. Ahora, hay estudiantes que se niegan y definitivamente no quieren hacer nada. Si yo de insistirle e intentarle veo que definitivamente no lo logró, hay que ponerle su límite y terminarle. Tuve estudiantes adultos, estoy hablando de 60 años, que hasta un mes antes les decía, no me has entregado evidencias físicas. No me las entregaba, con todo el dolor del alma, si tú no me presentas la evidencia física no te puedo pasar, porque es lo que me muestra a mí que lograste aprendizaje. Pero también tuve dos niñas gemelas que estaban atravesando por un proceso de separación de sus padres, estábamos en un curso de investigación que es complejo, no les daba y las cité en clases particulares en mi tiempo. Estas niñas no lograron un nivel de investigación muy alto, pero avanzaron comparadas de lo que estaban y sacaron su tiempo, lograron avanzar. Entonces ahí no me interesó porque a lo mejor no se convierten en investigadoras, pero fue apoyarlas en ese momento traumático de su vida y que salieron adelante, ya serán investigadoras o no. Vamos con la última. Muchas gracias, maestro. Interesante este tema y particularmente ahondando los conceptos que nos compartió. La tercera y última es muy sencilla. Comparte un alumno que no quiere decir su identidad. ¿Cómo puedo hacer yo? Y me parece algo muy profundo. ¿Cómo puedo ser yo como alumno para que me pueda ganar la confianza de mi profesor y confiarle lo que nos acaba de compartir, todos estos conflictos que ellos tienen? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Sí, es muy complejo porque la confianza, los jóvenes no otorgan la confianza tan fácil, los adultos sí. Porque el adulto hace una valoración de este, me puede ayudar, este no, pero el joven normalmente desconfía, ¿no? El joven confía en sí mismo. Y el joven, dependiendo de la edad en la que esté y en el momento de constitución o de conformación de su personalidad, pasa por distintas fases en las que una de ellas es que no cree ni en Dios. ¿Cómo ganarme la confianza? Yo no tengo que ganarme la confianza del profesor. Es el profesor el que tiene que darme la confianza a mí de que yo puedo compartirle a él aspectos tan importantes de mi vida, tan trascendentales. Yo no tengo que ganarme la confianza del profesor. Es él el que necesita ganarse la mía. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, es que el joven dice, ¿cómo debo de ser yo? Yo entiendo que él está pensando en sus conflictos internos. Ya. Para que él me dé esa puerta a que pueda yo confiarle mis problemas, mis necesidades. Sí. Es una pregunta muy abstracta, muy compleja, como dice. Pero, y bueno. Pero la entiendo. Entonces, lo primero es ordenar el concepto, ¿no? El profesor se gana mi confianza. Miren, a los estudiantes, los profesores, cualquier profesor, sea un profesor de educación infantil, de primaria, secundaria, bachiller, formación técnica, cualquier profesor. Los profesores estamos formados. Los profesores leemos,
Los profesores somos noticiosos, vemos noticias, los profesores tenemos cultura general, porque nos toca enriquecernos de contenido para tener la posibilidad de acompañar en la guianza a nuestros estudiantes. Pero también desarrollamos la capacidad de saber cuándo un estudiante manipula con sus necesidades personales e intenta generar una cortina de humo para que no nos concentremos en su desarrollo académico. También tenemos la posibilidad de detectar cuando en clase el estudiante está haciendo aportes en clase desde el opinómetro experiencial que enriquece pero no aporta el discurso académico, y cuando el estudiante leyó, qué leyó y cómo él está siendo capaz de combinar lo que leyó y aprendió con su conocimiento cotidiano experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Al alumno que hizo la pregunta, sea un buen estudiante que siempre se pare desde el aporte teórico. Es decir, a mí en cualquier formación, el profesor me dio este contenido de 3 páginas, de 5 páginas, yo lo leí, le hice preguntas al contenido, las preguntas que no resolví, puedo intentar en otro contenido de otro autor, resuelvo la pregunta. Cuando yo llego a clase, yo no solamente escucho al profesor, sino que puedo confrontar con el profesor lo que él me está diciendo, no confrontar en el sentido de conflicto, sino también ponerlo a pensar desde otro autor que yo leí. Eso le genera mucha confianza a un profesor, porque sabe que está de cara a un estudiante preocupado, preparado, con mucho interés, con mucha ganas, y nos obliga a nosotros a ir a prepararnos un poco más esa noche a la clase siguiente. Bien, eso un poco en cuanto a mi deber ser como estudiante, pero ¿cómo me puedo entregar yo al otro? Claro, cuando yo veo que es un profesor que en la clase muestra unos síntomas de ser humano, muestra unos síntomas sociales, muestra unos síntomas, unas características de apoyo, es el que nos pregunta cómo vas, es el que nos pregunta si lograste resolver tal cosa con tu mamá, cómo va, el que le hace seguimiento a esas cotidianidades. Miren, el profesor puede no enamorarse de la condición del muchacho, el profesor puede no enamorarse de su discurso, no sentir morbo por nada de eso, pero sí puede hacer el acompañamiento a estas pequeñas cosas solamente por hacer vínculo. Por ejemplo, yo tenía un alumno árabe hace 20 años que tenía una herida en la rodilla. Este odiaba a todo mundo. Y yo cada que llegaba le hacía limpieza en la herida. Claro que me ponía guantes porque me incomodaba, claro que me daba miedo que me infectara, claro que no me gustaba ver esa herida, pero yo le hacía la limpiecita cada que lo veía. Cuando el muchacho se sanó, pasaron 15, 20 días que la herida desapareció, más o menos mes y medio empezó a acercarse a mí. Y yo no hice nada extraordinario, solamente le entregué un poco mi ser. Entonces, el alumno debe detectar ese tipo de cosas en los profesores. Cuando los va detectando, dice, me le acerco a este, porque este me puede ayudar. Maestro, de veras es para dar todo un ciclo de conferencias nada más escuchándolo, y más en el tema docente, que es algo importantísimo y trascendental para todos nuestros países y nuestras naciones, y más por COVID. De veras le agradezco mucho, le mando un abrazo a la distancia, por favor cuídese mucho, estaremos en comunicación, y le cedo la palabra al profesor Raúl y a la maestra Patti, que le van a hacer un reconocimiento. Muchas gracias por su participación, muy agradecido. A ustedes por invitarme. Sí, felicitaciones, maestro Oscar. Créeme que nos vamos a llevar estas herramientas para compartirlos con nuestros padres de familia a través de mis compañeras de orientación educativa para inventar más, como institución, bajar los niveles de abandono y deserción escolar, que es lo que tenemos ese problema en la actualidad, todos los sistemas, y con este tipo de conferencias, créeme que es grato tener estas herramientas y poder hacer algo por ellos, por los jóvenes del futuro, ¿no? Voy a ceder el micrófono a mi compañera Patti para que se entregue un reconocimiento. Maestro Oscar, tengo el honor de leer el siguiente reconocimiento a Oscar Darío Bojote Madrid, como agradecimiento por su valorable aportación en la Semana CONALEP Sustentable 2021, mediante su participación con la ponencia Los conflictos en la adolescencia y juventud, una cuestión de socialización. Plantel CONALEP General Antonio de León 145, Santiago Guapolotitán, Oaxaca, a los 18 días del mes de agosto 2021. Maestro Oscar, a nombre de mis queridos alumnos que nos están viendo, mis compañeros docentes, personal administrativo y directivos del CONALEP, de corazón, muchas gracias, nos acaba usted de dotar de herramientas
para seguir en esta labor tan hermosa y maravillosa que a veces se nos olvida que tenemos como docentes. Gracias, maestro Oscar, y ojalá no sea la última vez que coincidir con usted. En este momento quiero agradecer a Eduardo, no puedo dejar de pensar que él fue el vínculo que nos acercó a usted y bendecir, sí, bendecidos por haber coincidido con usted. Amén. Gracias, maestro Oscar. Amén. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado. Profesor Raúl, perdón, le interrumpí. Adelante, Eduardo. Nada más, le mandan saludos de plantel de Chilapa, de Juchitán, Oaxaca, obviamente el 145 de Santiago, Puerto Escondido, Iztapalapa. Son más de 50 ciudades las que están escuchándolo en todo México, en los planteles del CONALEP, y pues le agradecen el tema tan interesante que nos compartió. Así que muchas gracias de nuevo, maestro. Adelante, profesor Raúl. Sí, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, maestro Oscar. Un fuerte abrazo de acá de CONALEP. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y a los que estuvieron acompañándonos. En CONALEP sabemos que no hay mejor forma de mover a México que a través de la educación. Por ello, en CONALEP en el estado de Oaxaca creamos profesionales técnicos bachiller altamente capacitados para cubrir las necesidades del sector productivo. Somos el subsistema de educación media superior pionero en incursionar el modelo mexicano de formación dual, que combina el aprendizaje entre el aula y la empresa. De esta manera, los alumnos se insertan en el campo laboral y ganan la experiencia. Actualmente contamos con 6 planteles y ofertamos 12 carreras divididas en 7 áreas del conocimiento, atendiendo a más de 5,600 estudiantes en todo el estado de Oaxaca. CONALEP está siempre a la vanguardia. Por ello, ofrece evaluación y certificación de competencias laborales digitales y lingüísticas con base estándares nacionales e internacionales. Diseñamos trayectos técnicos para el desarrollo de competencias específicas de cada carrera. En la tarea de otorgar oportunidades iguales para todos, contamos con actividades extracurriculares, deportivas, culturales, orientación educativa, participación en concursos estatales y nacionales, intercambios académicos al extranjero en la que pueden viajar a países como Belice, Colombia, España, Brasil, entre otros. Y reciben la beca universal Benito Juárez. En un sentido humanístico y poniendo de manifiesto nuestro compromiso con la sociedad, se lleva a cabo la Semana CONALEP en la comunidad, que contribuye al desarrollo humano de calidad y a mejorar el entorno social urbano y ecológico de las comunidades aledañas a nuestros planteles. Y como resultado de la cercana vinculación con el sector productivo, tenemos más de 500 convenios con importantes empresas con las que trabajamos hombro a hombro a favor de nuestros alumnos. Bienvenido a la familia CONALEP.